Siempre decía que su hijo merecía algo mejor, hasta que tuvo que explicar sus propias decisiones. La primera vez que lo dijo, fue en voz baja, casi como si fuera un comentario inocente. Mi hijo siempre mereció algo mejor. Lo dijo sonriendo, frente a mí, mientras acomodaba los platos en la mesa como si no acabara de dejar caer algo pesado entre nosotros. Recuerdo que sentí ese pequeño nudo en el estómago, esa sensación incómoda que aparece cuando no sabes si acabas de imaginar algo, o si realmente te acaban de menospreciar. No dije nada. En ese momento pensé, tal vez estoy siendo sensible, tal vez es su forma de hablar, tal vez solo es preocupación de madre. Pero con el tiempo entendí algo que me costó aceptar. No era la última vez. Las comparaciones empezaron como pequeñas gotas. Antes él comía más saludable. Con su ex se veía más relajado. Siempre pensé que terminaría con alguien más estable. Siempre con ese tono suave, envuelto en sonrisas, como si fueran observaciones neutrales, como si yo fuera un experimento que no terminaba de convencerla. Mi pareja, Daniel, solía incomodarse, lo notaba en cómo evitaba el contacto visual, en cómo cambiaba de tema, en ese silencio que decía más que cualquier defensa. Y yo, intentaba ser comprensiva. Me repetía que las madres a veces necesitan tiempo, que tal vez yo debía esforzarme más, demostrar que la hacía feliz, que cuidaba a su hijo. Pero cada reunión familiar se sentía como una evaluación silenciosa. Una mirada a mi ropa. Un comentario sobre mi trabajo. Una pregunta cargada de juicio disfrazada de curiosidad. ¿Y no has pensado en algo más, seguro? Daniel siempre ha sido muy ambicioso, ¿no te intimida? A veces me preguntaba si realmente estaba preocupada, o si simplemente no me quería allí. Hubo una cena en particular que aún puedo recordar con una claridad incómoda. El olor a comida, el sonido de los cubiertos, las conversaciones cruzadas, y esa sensación constante de estar siendo observada. En medio de la conversación, ella soltó otra frase. Yo solo quiero que mi hijo tenga lo que merece. Silencio breve. Luego añadió. Y a veces uno tiene que pensar a largo plazo. Sentí todas las miradas girar hacia mí, aunque nadie lo dijo directamente. Sonreí, porque no sabía qué más hacer. Pero algo dentro de mí empezó a cansarse. No era solo lo que decía, era lo que implicaba. La idea constante, de que yo era una especie de error. Durante meses, intenté ignorarlo. Me decía que no valía la pena generar conflicto, que Daniel y yo estábamos bien, que eso era lo importante. Pero las palabras, se acumulan. Se quedan flotando, incluso cuando nadie las repite. Una noche, después de otra reunión tensa, Daniel me dijo algo que me sorprendió. Sé que no ha sido fácil, lo veo. Había cansancio en su voz, y algo de culpa. Le pregunté si alguna vez había hablado con ella. Bajó la mirada. Lo he intentado, pero siempre dice que solo quiere lo mejor. Esa frase. Solo quiero lo mejor, empezó a sonar diferente en mi cabeza. Como un escudo. Como una justificación para todo. Un fin de semana, hubo una reunión familiar más grande. Cumpleaños de un tío, mucha gente, risas, conversaciones superpuestas. Yo ya estaba preparada mentalmente, lista para navegar comentarios incómodos. Pero esa noche, algo cambió. En medio de una conversación sobre decisiones de vida, ella empezó a hablar, sin que nadie se lo pidiera. Siempre le enseñé a Daniel a no conformarse, a elegir bien, a pensar en el futuro. Alguien preguntó, medio en broma. ¿Y qué opinas de cómo le ha ido? Ella sonrió, esa sonrisa que ya conocía. Creo que aún está aprendiendo. Sentí un calor subir por mi cuello. Daniel apretó ligeramente mi mano bajo la mesa. Pero entonces, otro familiar intervino. Y lo que dijo, cambió la atmósfera. Bueno, supongo que todos aprendemos, como cuando tomamos decisiones que luego resultan no ser tan coherentes. Hubo risas nerviosas. Ella frunció el ceño. ¿A qué te refieres? La respuesta llegó tranquila, casi casual.
A que a veces uno exige mucho, y luego la vida muestra otras caras. Yo no entendía del todo, pero percibía tensión. La conversación derivó, y alguien mencionó algo del pasado. Una relación, decisiones financieras, un periodo complicado que, según entendí, no solía discutirse. Noté cómo su postura cambiaba, cómo su sonrisa se volvía rígida. Y entonces, alguien dijo algo que cayó como una piedra en el centro de la mesa. Al final todos hacemos lo mejor que podemos, incluso cuando otros no entienden nuestras elecciones. El silencio se hizo más largo. Por primera vez, la vi incómoda. Realmente incómoda. Más tarde esa noche, mientras ayudaba en la cocina, escuché fragmentos de conversación. Historias que nunca había oído. Momentos en los que ella había tomado decisiones muy cuestionadas, relaciones que la familia no había aprobado, conflictos que habían dejado heridas. Y de repente, algo empezó a encajar. La narrativa de perfección, la insistencia en lo correcto, parecía menos sólida. No era la imagen simple que siempre había proyectado. Días después, algo inesperado ocurrió. Un familiar cercano, sin intención de crear drama, mencionó frente a varios algo sobre una etapa difícil que ella había atravesado, decisiones que no coincidían con los estándares que solía exigir. No fue un ataque, fue casi anecdótico. Pero el efecto fue inmediato. La conversación se llenó de matices. Historias compartidas. Recuerdos. Y poco a poco, la percepción empezó a cambiar. No solo para mí, sino para todos. Esa noche, ella me miró de una manera distinta. No había superioridad, ni juicio evidente. Solo algo que parecía incomodidad. Y quizás, reflexión. Unos días después, Daniel me dijo que había hablado con ella. Me contó que por primera vez, ella había reconocido algo. Tal vez he sido dura. Esa frase, tan simple, se sintió enorme. No era una disculpa completa, pero era un comienzo. En medio de todo, encontré comentarios online que resonaban con lo que estaba viviendo, como si otras personas estuvieran observando la historia desde afuera. ¿Y si no era preocupación, sino necesidad de control? Tal vez proyectaba sus propias inseguridades. Ojo, a veces las madres ven cosas que otros no. También podría ser que nadie sea completamente inocente aquí. Leer opiniones tan distintas me hizo cuestionarme, ¿yo también había interpretado todo desde mi propia herida? Las reuniones siguientes fueron diferentes. No perfectas. Pero distintas. Menos comparaciones. Más conversaciones reales. Un día, mientras tomábamos café, ella dijo algo que no esperaba. Supongo que todos estamos aprendiendo. No miró a nadie en particular, pero lo sentí. Con el tiempo, entendí que el verdadero cambio no fue solo que salieran a la luz ciertas historias. Fue que la narrativa única, esa donde ella era la voz de autoridad incuestionable, se volvió más compleja. Más humana. Más imperfecta. Y en esa complejidad, el espacio para el juicio absoluto se redujo. A veces pienso en aquella frase inicial. Mi hijo merece algo mejor. Ya no suena igual. Ahora me pregunto. ¿Mejor según quién? ¿Mejor en qué sentido? ¿Y cuántas veces usamos esa idea para evitar mirar nuestras propias contradicciones? Lo curioso es que nunca hubo un gran enfrentamiento, ni una escena dramática. Solo pequeñas revelaciones, conversaciones incómodas, y la lenta comprensión de que nadie sostiene la autoridad moral que cree tener. Hoy, nuestra relación sigue siendo imperfecta. Pero hay algo más honesto. Menos máscaras. Más silencios que no pesan tanto. Y cada vez que recuerdo todo, no siento victoria, ni resentimiento. Solo esa sensación extraña, de haber visto cómo las comparaciones, cuando se sostienen demasiado tiempo, terminan volviéndose espejos. Y en esos espejos, tarde o temprano, todos tenemos que mirarnos.
Me puso entre elegir a mi pareja o a la familia, no esperaba lo que pasó después. Nunca pensé que una conversación en la cocina, con el sonido del refrigerador zumbando y el olor a café frío, pudiera sentirse como estar parado al borde de algo que se iba a romper. Mi suegra dejó la taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria y me miró como si ya hubiera tomado una decisión por mí. Esto no puede seguir así, dijo. Yo sentí ese silencio pesado, ese que se instala en el pecho antes de que alguien diga algo que no se puede desdecir. Y entonces soltó la frase. Que su hijo, mi pareja, tenía que elegir. O la familia, o yo. En ese momento no supe si lo que sentí fue enojo, incredulidad, o una especie de cansancio profundo, como si una parte de mí siempre hubiera sabido que esto iba a llegar. Lo extraño es que no fue un estallido. Fue tranquilo. Demasiado tranquilo. Ella hablaba como si estuviera proponiendo algo lógico, casi razonable, enumerando pequeñas cosas que, según ella, demostraban que yo lo estaba alejando. Que ya no iba tanto a comer los domingos. Que ahora tomábamos decisiones sin consultarla. Que desde que yo aparecí, él estaba diferente. Yo escuchaba, y por dentro me preguntaba algo que no me atrevía a decir en voz alta. ¿De verdad cree que esto es amor, o control? Esa noche, cuando llegamos a casa, él estaba callado. No ese silencio cómodo, sino ese que se siente lleno de pensamientos chocando. Le pregunté si quería hablar. Me dijo que sí, pero no sabía por dónde empezar. Y entonces me contó algo que no esperaba. Su mamá le había dado un ultimátum directo unos días antes, sin que yo lo supiera. Le dijo que si no ponía límites conmigo, ella iba a tomar distancia. Yo sentí un frío en la espalda. No por la amenaza, sino por la estrategia. Era como si alguien estuviera moviendo piezas en un tablero emocional. Pasaron los días y el ambiente se volvió raro. Mensajes más cortos. Invitaciones tensas. Pequeños comentarios pasivo-agresivos disfrazados de preocupación. Solo quiero lo mejor para ti. Las parejas van y vienen, la familia es para siempre. Cada frase caía como una gota, lenta, constante. Y yo empecé a preguntarme si estábamos entrando en un juego donde cualquiera que reaccionara, perdía. Una tarde él me dijo que quería ir a hablar con ella. Solo. Que necesitaba aclarar las cosas. Yo asentí, pero cuando cerró la puerta sentí esa mezcla de miedo y curiosidad que aparece cuando sabes que algo importante está por definirse. No sabía que esa conversación lo cambiaría todo. Horas después regresó. Se veía, distinto. No triste. No enojado. Más bien, decidido. Se sentó frente a mí y respiró profundo. Me contó que su mamá había repetido el ultimátum. Que dijo que si seguía conmigo, ella no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Que lo estaba perdiendo. Que yo era una influencia negativa. Y entonces le pidió que eligiera, ahí mismo. Le pregunté qué respondió. Y hubo un silencio largo, como si reviviera el momento. Me dijo algo que todavía puedo escuchar con claridad. Le dije que no iba a elegir, porque no era una competencia. Sentí un nudo en la garganta. Pero lo que vino después, fue lo que nadie esperaba. Ella no reaccionó con lágrimas. Ni con enojo visible. Sonrió. Y dijo algo que sonó casi como una advertencia. Entonces no te quejes de las consecuencias. Durante las semanas siguientes, las consecuencias empezaron a aparecer. Comentarios indirectos en reuniones familiares. Invitaciones donde yo no estaba incluida. Historias distorsionadas que empezaron a circular, como si alguien estuviera sembrando dudas. Yo trataba de mantener la calma, pero por dentro me preguntaba. ¿Hasta dónde puede llegar alguien para mantener el control? Un día, él llegó con el celular en la mano, y una expresión que no le había visto antes. Me mostró un mensaje de un familiar. Decía que su mamá estaba contando que yo lo había alejado y que él estaba confundido.
Fue la primera vez que sentí algo cercano a la impotencia. No por lo que decían, sino por lo fácil que era construir una narrativa. En medio de todo, decidí escribir sobre la situación en un foro anónimo. No buscando validación, sino claridad. Y las respuestas fueron un espejo incómodo. Suena a manipulación emocional, pero también quiero saber tu parte. ¿Estás segura de que no lo estás aislando sin darte cuenta? Las madres a veces reaccionan por miedo, no por maldad. Si él no pone límites claros, esto nunca va a cambiar. Leer eso me obligó a cuestionarme, a mirar mis propias inseguridades. Porque la verdad, nunca es completamente simple. Un domingo, llegó la invitación a una reunión familiar importante. Era la primera desde el ultimátum. Yo dudé si ir. Parte de mí quería evitar el conflicto. Otra parte sentía que huir solo reforzaría la narrativa. Decidimos ir. La casa estaba llena de conversaciones en voz baja, miradas rápidas, sonrisas tensas. Su mamá nos recibió con cordialidad, casi impecable. Demasiado impecable. Como si todo fuera una actuación. Durante la comida, el ambiente fue extraño, como si todos esperaran algo. Y entonces ocurrió. Ella levantó la voz ligeramente, lo suficiente para que todos escucharan. Dijo que quería hablar con sinceridad. Que le dolía ver cómo su hijo se estaba alejando. Que las decisiones recientes la hacían sentir desplazada. Que nunca pensó que tendría que competir. Yo sentí las miradas clavarse en nosotros. Antes de que pudiera reaccionar, él habló. Con una calma que me sorprendió. Dijo que no había competencia. Que había amor, pero también límites. Que quería una relación basada en respeto, no en condiciones. Y luego añadió algo que cambió el ambiente por completo. Dijo que había estado considerando tomar distancia, no de ella, sino de cualquier dinámica que implicara elegir entre personas que ama. El silencio fue absoluto. Su mamá parecía no haber anticipado esa respuesta. Porque el ultimátum, que pensó que lo resolvería todo, estaba produciendo el efecto contrario. No lo estaba acercando. Lo estaba empujando a redefinir la relación. Después de esa noche, algo se movió. No hubo disculpas dramáticas. No hubo reconciliación instantánea. Pero la intensidad bajó. Los comentarios cesaron. Las conversaciones empezaron a ser más directas. Como si el equilibrio de poder hubiera cambiado de lugar. Meses después, en una conversación tranquila, su mamá admitió algo. Que había tenido miedo. Miedo de perder su lugar. Miedo de sentirse innecesaria. Miedo de que el cambio fuera permanente. Escuchar eso no borró lo ocurrido, pero lo hizo más comprensible. A veces pienso en cómo un ultimátum, diseñado para controlar, terminó obligándonos a hablar con una honestidad que nunca habíamos tenido. Y en cómo las relaciones, cuando se enfrentan a la presión, revelan lo que realmente las sostiene. No sé si hay una lección universal. Tal vez solo esto. Que intentar forzar una elección, puede revelar que el verdadero problema nunca fue elegir, sino aprender a convivir con el cambio. Y que, a veces, lo que parece una estrategia para ganar, termina mostrando que el amor no se negocia en términos de victoria, sino de espacio para que todos puedan existir sin condiciones.